Un, dos, tres. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenos días. Hoy siendo 13 de abril, vamos a dar la presentación de la actividad 8.1, primera versión de la información previa, área superficial de prismas rectos. El grupo 1 está compuesto por Freddy, por Karen, mi persona, José Fernando, y nuestra tutora, Ángela Patricia Cifuentes. Está distribuido en 4 momentos. Problemas que se presentaron y cómo los resolvimos, problemas sin resolver, cuestiones que consideramos propias de nuestro trabajo y cuestiones que consideramos que pueden contribuir a los demás trabajos. En ese primer momento, problemas que presentaron y cómo lo resolvimos, pues tuvimos como dos preguntas, que fueron como lo que nos caracterizó: cómo organizar el documento, cómo vamos a contar la experiencia. Entonces, para eso distribuimos en esta primera parte una introducción, luego colocamos el apartado antes de implementar, y ahí hay 3 momentos, que es la articulación de los contenidos, la estructura matemática, luego hablamos de la estructura conceptual del área superficial de prismas, hacemos un sistema de representación del tema, luego hacemos un análisis fenomenológico. Luego, en el segundo apartado, tenemos el aspecto cognitivo, las expectativas de aprendizaje de tipo cognitivo, luego afectivo, mostramos las limitaciones del aprendizaje, los criterios de grafo, los criterios de logro y los grafos de criterio de logro del objetivo del aprendizaje. Y por último, hicimos un esquema general de la unidad didáctica. Para esta parte, tenemos nosotros cómo organizamos las ideas para ser escritas. Entonces, en esa parte, bueno, contar la experiencia, que pues hicimos lectura, nuevamente, una lectura de los documentos que realizamos sobre el área superficial de prismas rectos. Esos documentos finales, después de hacer las lecturas, hicimos como una especie de ideas claves, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos, el aspecto cognitivo, qué introducción vamos a tener? Luego tuvimos nosotros como una discusión: qué lenguaje va a ser asertivo y sencillo para que cualquier docente nos pueda comprender y llevar a cabo nuestra propuesta. De acuerdo a eso, nosotros dijimos, bueno, ya con cuáles son las palabras que son propias, eh, lo vamos a contar en el informe, que eso está dentro del informe siguiente. Acá tenemos aspectos relevantes para nuestro informe. Tenemos lo que hablamos del sistema de representación, ¿sí? Que es una comprensión de la situación, contextos fenomenológicos, la medida de la cardinalidad y la relación de dependencia. Y hablamos también de los criterios de logro, que son los procedimientos ejecutados por los estudiantes al enfrentar una tarea. De acuerdo a esta relevancia de nuestro informe, empezamos a escribir. Pero cuando empezamos a escribir, pues se nos surgieron algunas situaciones que aún no hemos podido resolver. Primero, dentro del formato del documento de Word, en los estilos de GT, al dar Enter, nos sale normal. O sea, automáticamente nos sale normal, y algo como que nos está pasando. Y otra cosa que nos está pasando es que al terminar un párrafo en el estilo B e insertamos una tabla, esta no aparece ahí mismo, sino aparece en la siguiente página. Y tratamos de modificar y no lo encontramos. En la imagen que muestro aquí a continuación, muestro que terminamos un párrafo. La idea es que la tabla 1 que estoy mostrando acá con mi cursor esté aquí donde está el signo de pregunta, pero no hemos podido cuadrar qué sucede. Y si se llega a cuadrar, se nos parte la tabla y pues, se nos vuelve un poquito tedioso. Son los dos problemas que hemos tenido. Existe un tercer problema que es de conexión, pero nos damos cuenta que algo sucede con, no sé si es con, no sabemos si es con la licencia de software o con el cuando trabajamos en línea. Sin embargo, estamos también a la espera de mirar qué más puede suceder frente a esto. Bueno, tercer apartado, tenemos cuestiones que consideramos propias de nuestro trabajo. Acá tratamos de resolver dos preguntas: ¿en qué hace diferencia nuestro trabajo de los demás y por qué somos originales de nuestro trabajo? De acuerdo a esas dos preguntas, las resolvimos de la siguiente manera. Eh, Nuestra unidad didáctica, área superficial de prisma recto, tiene una originalidad en 3 momentos. Tenemos un material manipulable, en el cual es una construcción, tenemos el uso de GeoGebra, y en cuanto que no solo es determinar el área superficial. Acá en este último, hacemos que los estudiantes exploren y reflexionen sobre sus propios resultados. A veces se nos olvida que como profesores de matemáticas es importante que los estudiantes reconozcan qué implicación tiene su respuesta. Frente al material manipulable y al GeoGebra,
permite reconocer las características de los primas y la área superficial. El hecho de que el estudiante construya, él ya tiene un reto y genera como esa curiosidad, que es una lista y puedo tocar una lista, como un ejemplo de esto. Cuarto apartado, tenemos cuestiones que consideramos que pueden contribuir a los demás trabajos. Acá tratamos de resolver dos preguntas importantes, que es cuál es nuestra contribución de manera significativa y cómo aportamos a los demás trabajos, a nuestros compañeros. De acuerdo a esto, hablamos de la secuencialidad. Los objetivos se presentan de forma secuencial, acordes a los procesos de formulación, ejecución e interpretación. Tratamos que sea de esa manera secuencial y en la caracterización de los objetivos. Obviamente la caracterización de los objetivos hace parte de los conceptos de los procedimientos, pero siento que el valor agregado de nosotros es que también le dimos como peso a las capacidades matemáticas fundamentales. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es, por ejemplo, la capacidad de diseñar estrategias para resolver problemas, que significa formular y emplear, interpretar propiamente la área superficial de primas. Entonces, por ejemplo, seleccionar una estrategia para determinar o representar el área, usar procedimientos para determinar y representar el área e implementar las estrategias para dar validez a los diseñados. Como reflexión, los estudiantes no solo determinan el valor del área superficial, también sacan conclusiones sobre qué implican, qué implicación tienen sobre ese valor que están dando de la situación. En resumen, con esta actividad 8.1, realizamos un esquema de nuestro informe de acuerdo a los apuntes y la secuencia de la cartilla, las sugerencias de la cartilla. Presentamos problemas en la realización de la actividad 8.1, algunos fueron resueltos, otros no. Y por último, identificamos la originalidad de nuestro trabajo y qué aporte le podemos dar a la corte y a nuestros compañeros. Con eso finalizamos nuestro trabajo el día de hoy. Muy bien. Esto va a ser muy rapidito. Grupo 2.